Señores, bienvenidos ahora a esta charla con el flamante ministro. Bienvenido, secretario. Vasco. Perdón, secretario, claro. Me degradaron, me degradaron. ¿Pero cambia mucho? No. La gestión es la misma y me apasiona. Bueno, prometiste hablar un poquito más y explicar en profundidad las medidas. Se acaba de ir Juan Grabois, también un poco enojado porque dice que no hay medidas para la gente que menos tiene. Me gustaría que primero me plantearas un poquito eso y después vamos a las medidas, ¿te parece? Por supuesto, yo creo que podemos tener timings distintos, no que alguien diga primero esto, primero lo otro, pero lo que no podemos dudar que estas medidas tienen como último objetivo salir definitivamente de la pobreza, terminar definitivamente con los planes. ¿Pero por qué? Porque le vamos a dar trabajo. Esto es lo importante que uno tiene que tener cuando fija los objetivos. ¿Qué hay atrás de esto? ¿Y por qué le pongo lástima? No estaba hablando con Juan. ¿Dónde cosas hay diferentes, por ejemplo? Hoy estamos, digamos, en un plan de estabilización. Primero tenemos que estabilizar, pero no en sí mismo. Esto no es un fin en sí mismo. Orden hay en el memorial, ¿viste? En el cementerio hay orden, pero no hay vida. Entonces, ¿estabilizar para qué? Y es estabilizar para esto, para crecer, tenerlo claro, vamos a hablar de eso. Para crecer y no con cualquier crecimiento. La Argentina supo crecer aumentando la pobreza. Argentina supo crecer expulsando empleo. Está muy claro que ese no es el crecimiento que está planteado en el plan que cuando quieres charlamos. Segundo, no es lo mismo comparar situaciones cuando vos querés llegar a estabilizar la economía. Hay una decisión política que es muy importante. ¿Cómo fueron los planes de estabilización que conocimos en la Argentina? Acordémonos, el del fondo con Machinea. ¿Cuál era la variable de ajuste? La primera, el salario. ¿Qué fue la tablita de Machinea? Empezamos por el salario. Después también la reforma laboral, ¿te acordás? Que terminó con la renuncia del vicepresidente, las coimas del Senado. Ese foco que quedó demostrado que no sirve. ¿Qué pasó después en el 2001 con Cavallo, López Murphy? Había que garantizarle el pago de la deuda al fondo. ¿Cuál fue la variable de ajuste? ¿Sobre qué se fue? Sobre el sueldo de los jubilados. Se le quitó el 13%. Lo primero era ese. Estamos en un plan de estabilización, es verdad. Pero ¿cuál es la decisión política que está junto a las medidas que se están tomando? Preservar el poder adquisitivo del salario. Es diametralmente distinto, ¿o no? Ahora, ¿es fácil esto? No, no es fácil. Pero es el camino. Salir de la crisis, pero con la gente adentro. Bueno, esto es importante, es decir, yo escucho todos los días... Pero entonces, ¿qué significa? Estabilizar hoy es más efectivo para mejorar la situación de la gente que un bono o una ayuda que por ahí después la inflación se lo come. Estabilizar es una condición indispensable para que vos puedas volver a crecer. Si no hay crecimiento, vos sabés lo que pienso, el resto no hay solución. Hay una sola situación de fondo para acabar con la pobreza, para acabar con los planes, para terminar de una Argentina arrodillada permanentemente pidiendo refinanciaciones de refinanciaciones. Y eso es crecimiento. Y crecimiento, como te dije, como estamos planteando. Muy bien, hay etapas. Pero miremos lo que se hizo para mostrar la coherencia. Argentina entró, y no me gusta mirar para atrás, yo siempre voy para adelante, pero para mirar la coherencia. Nos agarra esta guerra de la pandemia, todo junto. No nosotros, al mundo. Argentina entró en condiciones terribles. Si el mundo entró mal, nosotros entramos de costado, con el Renault 12, sin frenos, con 54% de inflación. Estados Unidos entra con el 1.7, Europa con 0.8. Viene la crisis de la pandemia. Todos los países decidieron no dejar caer el nivel de actividad, ¿no es cierto? Sí. Para lo cual emitieron, pobre Washington lo gastaron, emitieron, pusieron, hicieron. Fíjate, terminaron quintuplicando la inflación, la más alta desde la Segunda Guerra, pero no dejaron caer el nivel de actividad. ¿Qué hicimos nosotros? Lo mismo, como le gusta a la ortodoxia, con la diferencia que entramos a la crisis con 54% de inflación, sin reservas, con una economía con la tasa inmoral que tenía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Decisiones políticas, en aquella circunstancia.
se inmoló en el altar del equilibrio fiscal y que se muera quien se tiene que morir, como pensaban algunos. No. Yo como industrial asistí al mayor rescate que tenga memoria del sector público a la pyme. Se fue detrás del tema de salud. Un Estado que no tenía instrumentos ni capacidad para hacer políticas públicas. Rescató el sistema de salud, fue en rescate de los monotributistas, fue en rescate de los autónomos, fue en rescate nuestro, hasta nos pagó los sueldos. Totalmente. Quiere decir, ¿dónde estuvo la decisión política? Muy bien. Clarísimo. Ahora vamos al presente. Sí. Cuando uno tiene que estabilizar, porque fíjate lo que le está pasando, ¿entendemos que Alemania está diciendo que junten leña para el invierno o no entendemos? ¿No entendemos que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dijo hace 2 meses, llegamos al pico, todos sus estudios, la inflación para en el 8, se le fue al 9,5 y sube la tasa? Está compleja la cosa. Conclusión, en ese marco, ¿qué hace el gobierno? Primero estabiliza. ¿A dónde estábamos la semana pasada? Planes de desestabilizaciones, permanentes mensajes que era el caos. Una situación insoportable, inaguantable. Perdón también, Pablo. Importantes dirigentes de la oposición llegaron a decir que íbamos a defoltear la deuda en pesos. Esto es traición a la patria, esto es realmente buscar un descontrol provocándolo. Y ya hubo casos de estos. En el final del gobierno de Alfonsín, lo cuenta Machinea el otro día en un diario, ellos estaban tratando de ordenar la economía. Sin embargo, vino todo un sector, se lo decía Cavallo en aquella época que estaba en eso, diciendo en Estados Unidos que no se les financie, diciendo que iba a haber moratorias, nadie les pagaba. Machinea lo cuenta, Nadie nos pagaba. Desestabilización. ¿Para qué? Lo dice Machinea el domingo en el diario. Para así poder llegar a regalar las privatizaciones. ¿Entendés? Sí. Siempre hay un tema, te llevo a la crisis y en la crisis estás entregado, no negocias más. En este marco, primero había que estabilizar. ¿Qué otra cosa te quedaba? Acordate que ya nos habían anunciado el default en pesos, que se iba a reperfilar. Y encima así empezó todo. Y además te lo decía el que lo hizo. Es extraordinario. Increíble. Es extraordinario. Bueno, las reservas no se quedaban. Tenemos un problema de falta de dólares, no cabe duda. Vasco, eso, ahí te quiero preguntar. Sergio Massa anunció algo muy importante, la llegada de la liquidación de 5.000 millones de dólares de exportaciones. Sí. ¿Cuánto de eso va a ir porque hoy siguió vendiendo el Banco Central y demás? ¿Cuándo empieza a fluir todo eso? Porque es una de las variables que la gente va a estar mirando, ¿no? Nosotros tenemos un problema que yo creo, yo no soy economista, sabés que soy empresario, pero sí, la realidad la miro y por lo general no me falla, ¿no? A los que escucho, además escucho sinceramente. Creo que hoy, Pablo, hay que ser un poco más humilde, colaborar entre todos, porque todos los que te dan consejos hoy, los conoces a todos, nombre y apellido, si querés te los digo. Lo único que pueden aportar a esta situación es la experiencia de sus fracasos, porque no hay uno solo que te muestre un éxito. Sí. Te puede mostrar un éxito López Murphy, te puede mostrar un éxito Duhovne, te puede mostrar un éxito este chico Prat Guy. Entonces, por favor, serenémonos, hay un problema grave, aportemos. Muy bien. Entonces, yo creo que nuestro problema de falta de dólares, que es un problema, sinceramente, y no están, y lo tenemos que resolver. ¿Pero es un problema estructural o es un problema circunstancial? Esto es muy importante, porque muchas veces nos quedamos sin dólares en periodos anteriores. ¿Pero a dónde acudíamos? Al endeudamiento. No es que estaba resolviendo el problema de la falta de la balanza, del saldo favorable de la balanza comercial, de que había generado riqueza con los bienes. No, tenías déficit, pero te endeudabas, hasta que explotaste. Las 2 veces, 2001 y hace poco. Muy bien. Hoy, creo que nosotros cometimos errores. Creo que el año pasado no cuidamos los dólares que generamos genuinamente. Nosotros el año pasado generamos 15.000 millones de dólares de superávit comercial. Los dólares de verdad.
La diferencia que te quedó... Pero fallamos en cuidarlos. Exactamente. Y después tuvimos un problema grave, que fue la crisis energética, que quién podía prever que el millón de BTU se te iba de 8 a 60 dólares. Sí. Bueno, podemos discutir que por qué no hicimos el gasoducto antes, lo que vos quieras. Pero el problema... Vasco, pero esos 5.000 millones van a venir Claro. Entonces, como para fortalecer, para que no haya... Para fortalecer reservas... Para que no haya más corridas y demás. Déjame terminar, porque Sí. dos significados tiene eso. Pero además también, yo estoy seguro, que es coyuntural. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando Argentina no producía y se endeudaba, hoy estamos generando dólares. Este año vamos a 90.000 millones de exportaciones. Vamos a tener saldos favorables de la balanza comercial. Pero tenemos que pasar este periodo. Ya en septiembre no vamos a gastar en energía y creo que lo vamos a equilibrar y poder volver a fluir con los insumos para la industria. Entonces, es una etapa que tenemos que superar. Y estas medidas son muy importantes. Primero, ¿por qué? Porque atienden esto, la urgencia, serenar. Vos fijate que en el clima que se había creado la semana pasada, es imposible estructurar precios. La gente te decía que se iba a defoltear, que el dólar se iba a 400. Entonces, ¿vos qué haces? Los insumos que íbamos a devaluar, la puja devaluatoria fue terrible. Sí. Entonces vos paralizaste todo. El que tiene un insumo no lo larga por miedo a lo... El que te lo da con un remito abierto sin ponerte precio por las dudas. ¿Qué sucede para la economía? Punto uno. ¿Qué sucede? La inflación la dispara hace un montón porque todo el mundo se cubre por las dudas de las dudas de las dudas y nadie se cubre para abajo. Entonces nos llevaron a una situación muy compleja. Entonces tenés que calmar, tenés que volver a poder formar precios, tenés que tener un horizonte de estabilidad para serenar. Y después, ¿para dónde arrancar? Y las definiciones fueron, se va a continuar con el equilibrio, se va a cumplir con las metas que se ha dicho, pero también está la parte social, se convocó la CGT, se convoca también al sector empresario, se convoca a la mesa de enlace. ¿Para qué? Para que en esa calma entendamos que las leyes que te van a poner ya en movimiento el crecimiento, si no, no hay salida, las vamos a hacer rápido, están en el Congreso. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo interesante también de lo que sucedió estos días? Que hay un gobierno que se sentó con los sectores productivos, Sí. con sectores productivos que tienen una experiencia de negocios importantes en la Argentina. Que tampoco... ellos son los que se comprometieron a las liquidaciones. Claro. ¿Y por qué? ¿Incluido el campo? ¿No? Sí, las cerealeras, el campo, los sectores exportadores como de la pesca, petróleo, la pesca. ¿Y por qué? Yo creo porque se demostró una conciencia de que sus activos están en el país. Y que un país que se desintegra y un país que entra en esta convulsión... No le sirve a nadie. No le sirve a nadie. Totalmente. Entonces yo observo esas dos cosas, ¿viste? Primero, la Argentina está generando dólares. No es verdad esta crisis que se nos quiere poner todos los días. A mí me toca lo mismo que hace muchos años. Soy productor agropecuario e industrial. Viajo al interior permanentemente. Y te lo repito, hay dos Argentinas. Llama a tus amigos que están en el interior. Voy a las parejas. Bueno, vengo de Río Negro. Hace 4 años, dejábamos pudrir las manzanas y las peras en los árboles porque no daba para sacarlos. Hoy en Chipolete, la principal exportadora de peras de la Argentina, 3.000 personas, está exportando a 40 países. Es otra Argentina. Entonces, el microcentro siempre nos lleva a los problemas financieros. Nos rescata el interior, nos rescata la Argentina productiva. Apostemos ahí, démosle tiempo. Bueno, tiempo, hay que esperar un poquito. ¿Va a haber más medidas? Sí, por supuesto. Esto fue estabilizar, mostrar un rumbo. Pero el rumbo para mí más importante es que actores concretos de la economía real argentina aportaron. Se sentaron a la mesa, hicieron un aporte. ¿El mensaje a Grabois cuál es entonces? ¿Esperá? Pero tiene que saber, él duda con todo lo que te conté antes, que la salida del país va a ir para el ajuste de Machiné, de López Murphy, duda realmente Grabois. Capaz que vamos a tener matices, él pensará más, yo pensaré menos, pero lo que no dudamos es el rumbo. Sí. Y primero mantengamos el rumbo, ¿sabés por qué? Te lo he dicho varias veces. Si nos peleamos nosotros, estos activos extraordinarios que Argentina está a un paso
Los de vamos poner a en terminar marcha, entregando. lo vamos a terminar entregando. Es cierto. No muy podemos cierto. pelear con Grabois. Grabois tiene que pensar, creo yo, y no soy quien para darle consejos, pero la misma gente que él defiende y la quiere sacar de la situación que está, si crecemos fuerte la sacamos seguro. Vasco, muchas gracias. Un placer. Gracias por venir. Señores, a la editorial, vamos.